Buenas tardes, alumnos. Sean ustedes bienvenidos nuevamente a su clase de acto jurídico de hoy, miércoles 3 de junio. Y bueno, con una noche algo lluviosa, poquito, pero algo aportará. Ustedes saben que aparte de todos los problemas que tenemos problemas de sequía. Así que bueno, una cosa sigue a la otra. Confiemos en que igual vengan algunas lluvias más. Son muy poquitas todavía lo que está acumulado. El campo está sufriendo mucho, pero también va a sufrir la ciudad en un par de meses más si no cae agua. Y esto no tiene que ver con nada más que aspectos de orden natural. El agua que baja del cielo, la lluvia, no tiene compromisos políticos con nadie, y eso es inevitable. El cambio climático va a producir una desertificación profunda, sobre todo en Chile. Chile está considerado uno de los países con estrés hídricos de mayor impacto a nivel mundial. Si ustedes analizan las estadísticas, Chile es el país, digamos, condenado derechamente a secarse, lamentablemente, al menos entre la zona que va desde el área norte, más o menos hasta la zona de Puerto Montt. Así lo dicen las investigaciones. Nos tocó vivir aquí, bueno, tendremos que vivir con esa circunstancia. Bien, vayamos a lo nuestro hoy día, que es una clase, les decía yo, que ya estamos en la unidad final, y esta unidad tiene obviamente una relevancia, digamos, porque efectivamente el derecho de las sanciones, en este caso de la nulidad que estamos analizando, es lo cotidiano cuando uno analiza el acto jurídico. Ahora, no sin embargo, en el ejercicio práctico, la nulidad es una acción tan conveniente. Por el efecto de la nulidad, el efecto que en el fondo arrastra y termina con el acto. Recuerden que el efecto de la nulidad, lo vamos a ver, es un efecto invalidante, es un efecto que destruye el acto. ¿No? Las cosas deben volver al estado anterior a la celebración del acto nulo. Y si uno dice el estado anterior, es decir, cuando no existía acto, a ese nivel. Por eso es tan potente. Y por eso en la práctica, cuando uno va a hacer la nulidad de un contrato como profesional, toma muy bien los resguardos, porque sabe que va a destruir el acto y esa destrucción puede tener consecuencias muy fuertes. Por eso a veces se privilegia también la negociación en vez de la nulidad. Las acciones no son en abstracto, las acciones son en concreto, eso al menos es mi postura. No porque nosotros entendamos que existe la acción reivindicatoria, la acción resolutoria o la acción de nulidad y que son derechos de los contratantes de intentarla, no significa que eso pueda traer un beneficio. Sobre todo teniendo en cuenta que todos estos son procesos civiles que son al día de hoy bastante lentos. Entonces, a veces la estrategia de negociar o de avenir a las partes es mucho más fructífera que llevar a las partes a una acción de las que contempla el código, porque pudiese no obtener nada. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. Pudiese uno intentar una acción de nulidad que al cabo de 3 o 4 años efectivamente resulta positiva y resulta que para entonces los patrimonios han cambiado enormemente. Puede que ni siquiera exista patrimonio en el demandado. Así que la acción habría sido muy bonita desde el punto de vista procedimental y del éxito en la sentencia, pero muy ineficaz en cuanto a las pretensiones que tenía la parte. Entonces, por eso hay que evaluarla siempre, no solo jurídicamente, sino también desde el punto de vista patrimonial, económico, estratégico. Bien, hoy día nos corresponde entonces entrar en el análisis de lleno de la nulidad. La nulidad como sanción, que está allí a partir del artículo 1681 y siguientes.
antes, ¿ya? Y de acuerdo a esa misma norma, la nulidad tiene dos variantes, ¿cierto? Y lo dijimos al final de la clase de ayer. ¿Mm? Hablamos de nulidad absoluta y hablamos de nulidad relativa. ¿Mm? A pesar de que son dos, digamos, variantes de la nulidad sigue siendo una sola. Y eso se nota mucho en los efectos, porque los efectos de ambas clases de nulidad son exactamente iguales. ¿Qué es lo que provoca la diferencia? La diferencia son las causales y los titulares. Eso es lo que hace la diferencia. Pero cuando se configura, el efecto es exactamente igual. Y por eso uno acostumbra, antes de entrar a analizar eh, lo que son las causales y los titulares que tiene cada acción, lo primero que se analiza son estos elementos que son comunes. Entonces, uno, lo primero que dice, un principio que nosotros ya hemos dicho antes, que mientras no se ha declarado la nulidad, los actos producen todos sus efectos. Primera cosa. Los actos, entonces, producen, antes que se declare la nulidad, producen todos sus efectos. Ese es el principio. En segundo lugar, que declarada la nulidad por sentencia, todos los efectos son exactamente iguales. ¿Ya? Una tercera regla que analizamos antes de entrar es señalar que la nulidad absoluta pasa a ser de excepción, en tanto que la nulidad relativa pasa a ser la regla. Es decir, si no hay alguna sanción determinada para el acto, se aplica la regla común, que es la nulidad relativa, y así lo dice el artículo 1682. Dice, cualquier otra especie de vicio se va a sancionar con la rescisión del acto, con la nulidad relativa del acto. Y una cuarta regla que hay que tener presente antes de entrar al análisis es que una cuestión de denominación, que no es una regla, sino que una cuestión de denominación. ¿No? Se acostumbra por el código a hablar de nulidad cuando se refiere a la absoluta y hablar de rescisión, como acaba de decir, de rescisión cuando hablamos de la nulidad relativa. Por eso muchas veces el código utiliza la expresión diciendo que se rescinda el acto, el derecho para rescindir el acto. Se rescindirá el acto. ¿Qué está diciendo con eso? Que se está aplicando nulidad relativa. Bien, visto estos 4 puntos, entonces, que deben tenerlos presentes, analicemos entonces ahora cuáles son las causales en el primer caso y cuáles las causales en el segundo. Bien. Bueno, cuando estamos hablando de nulidad absoluta, estamos hablando causa. Vamos a poner aquí. No, después vamos a ir porque si no la pizarra nos queda corta. Cuando hablamos de nulidad absoluta, lo primero que estamos diciendo es que se ha omitido, porque hablamos de nulidad absoluta, decimos, si quisiéramos llegar a un concepto, es la sanción de ineficacia, cuando se ha omitido un requisito exigido en consideración a la naturaleza del acto. Por eso se indica que la nulidad absoluta es de orden público, porque al afectarse la estructura, la esencia del acto, por eso habla de la naturaleza del acto, la esencia del acto, se está transgrediendo una norma que el legislador no quiere que quede al arbitrio de los particulares. Los particulares tienen facultades para modificar y desestructurar como quieran los actos jurídicos, pero siempre y cuando no toquen esta estructura básica, porque eso es lo que se considera de orden público. Ahí hay un elemento de legalidad, nosotros lo hemos visto en días anteriores cuando nos referimos a la causa lícita, al objeto lícito y a la voluntad sin vicios, y a la capacidad. Lo que quiere el legislador es que el acto en verdad sea un acto válido. No podemos validar el acto celebrado entre una persona mayor de edad y un niño de 5 años. No podemos, sería un atentado casi de inmoralidad, ¿cierto? Que se permitiera ese acto. Pero por eso el legislador pone, digamos, el límite y dice capacidad, la licitud del objeto. No cualquier objeto es efectivamente posible. Y el legislador frena eso. Bueno, efectivamente,
cuando hay un ataque a la estructura del acto, entonces el legislador dice nulidad absoluta, de inmediato. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando de un elemento que es esencial y esa omisión es lo que el legislador castiga con nulidad absoluta. Y por eso las causales de nulidad absoluta suelen ser el objeto ilícito, la causa ilícita, el acto de los absolutamente incapaces, y la ausencia de solemnidades, y para el caso de que nosotros consideremos que efectivamente, vamos a poner un poquitito ahí, para el caso que nosotros consideremos que la inexistencia no está contemplada en el Código Civil, entonces tenemos que decir la ausencia de esto, ¿no? O sea, ausencia de voluntad, ausencia de objeto, ausencia de causa. ¿Ven? En general, todo esto nos lleva a la nulidad absoluta. En cambio, cuando uno analiza la nulidad relativa, bueno, no lo voy a ver todavía porque creo que mejor nos centremos acá, pero vamos a llegar a que ya nos vamos a encontrar, por ejemplo, con todos los vicios de la voluntad, el error, la fuerza y el dolo que conducen a la nulidad relativa. Conducen a la nulidad relativa también el acto de los relativamente incapaces. Y en general, aquí vamos a estar cuando la sanción de ineficacia se dé por omisión de un requisito exigido en consideración al estado o calidad de las partes. ¿Por qué estado o calidad de las partes? Porque precisamente el estado o calidad está determinado, por ejemplo, porque la persona haya padecido error, haya padecido el dolo, haya sido víctima de la fuerza, sea un incapaz relativo y en el fondo va a llegar a esa conclusión. ¿Bien? Ahora, en el caso de los titulares, estamos hablando de aquí 1682 y vamos a hablar de los titulares para que se note la diferencia. Titulares. Es decir, aquí nosotros nos preocupamos de ver quiénes son aquellos que en verdad pueden intervenir accionando de nulidad. Y para eso nos vamos a centrar en el artículo 1683. ¿No? En el 1683 es la norma base de la nulidad absoluta. Recuerden que estamos hablando de una norma de orden público. Y por eso dice que la nulidad absoluta puede y debe ser declarada de oficio por el juez. Es el primero. Cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato. De manera que el primer titular que puede accionar de nulidad es el propio juez de oficio. Pero estos casos son muy reducidos, porque dice el código que debe ser cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato. Por ahí el profesor Peñalillo señala que esto se reduciría fundamentalmente a los actos escritos, porque tiene que ser de la sola lectura que se desprenda que hay nulidad. Pero pienso que no, por una experiencia de juicio, que en algún minuto me tocó una audiencia oral en la que muchos años atrás, antes que era policía local, donde la persona que contrató con a quien yo representaba a un taller mecánico, me acuerdo, y la persona había enviado un auto para restaurar. Bueno, y no lo restauró mi cliente, se demoró mucho, en verdad. Bueno, mi cliente era culpable, absolutamente. Pero cuando llegamos a la audiencia oral, llegó el demandante acompañado de una sobrina que le traducía lo que nosotros estábamos discutiendo, porque era sordo-mudo. Entonces, en ese tiempo, no había sido reformado todavía el artículo 1447,
Entonces eran incapaces absolutos los sordos, sordomudos que no pueden darse a entender por escrito. ¿Mm? Hoy día esa norma, ustedes ya saben, se modificó, pero antes era así. Entonces, cuando llegamos a la discusión y el juez nos dice, bueno, por aquí estamos frente a un caso de nulidad absoluta, me dice, de hecho, colega, ¿por qué? Y, y claro, y en ese instante reparamos que efectivamente la persona tenía una incapacidad que no, él se entendía perfectamente con su lenguaje de señas, pero entonces el lenguaje de señas no había sido aceptado por el Código Civil. Entonces se tomaba como una incapaz absoluta y por lo tanto el contrato de prestación de servicios de restauración del auto por el taller mecánico era un contrato que adolecía de nulidad absoluta y el juez lo percibió en el instante. ¿Por qué? Porque llegamos ante él. Fue interesante eso. Así que, si bien la mayoría de los casos podría ser que se circunscriba a los casos escritos, pudiese darse también una situación que no se ha escrito el acto y que el juez pueda declarar la nulidad absoluta de este acto jurídico. ¿Ya? Seguimos analizando el 1683 y señala que eh, puede pedirla también el Ministerio Público. Ya casi no lo anoto porque ese Ministerio Público que está en el 1683 y que lo puede hacer en el solo interés de la ley o de la moral, en verdad ya no rige en primera instancia. No existe el, el funcionario del tribunal, el auxiliar del tribunal, no sé si hubiese tenido la categoría entonces de auxiliar. Ahí los procesalistas tendrán que decidir. Pero era los fiscales que existían o promotores fiscales que existían en los juicios, perdón, en los procedimientos de primera instancia, pero era una instancia que antes existía otro tipo, no existía el juez de primera instancia y el segunda instancia, sino que existía además otros jueces, si mal no recuerdo, de delegación. Yo estaba entrando a estudiar cuando modificaron eso, así que imagínense, son más de 30 años atrás. Entonces, pero esa figura dentro del proceso hoy día no existe. En primera instancia encontramos al juez, al secretario y a los funcionarios del tribunal y no hay nadie más. En las Cortes de Apelaciones sí, todavía existe el fiscal. No tiene nada que ver con el Ministerio Público, ese que es el titular de la acción penal y que ustedes ven todos los días los fiscales. No, esta es otra categoría. Coinciden en el nombre, eso sí, pero no es lo mismo. ¿Ya? Bien, así que ahí está, pero no lo colocamos. Y el otro importante es todo el que tenga interés. Todo el que tenga interés. Me quedó muy chiquitito ahí, pero bueno. Este es el relevante. Porque se fijan que no es la parte, no dice que sea la parte, yo a veces pregunto, digo, ¿es la parte la que tiene el interés de la nulidad? Puede tenerlo, pero la ley no lo circunscribió, lo circunscribe a todo aquel que tenga interés. Ahora, este interés, obviamente, podrían ser muchos los interesados en que se fueran abajo los contratos, ¿cierto? Hasta los malos van a llegar a decir, intentar una acción de nulidad para que se vaya abajo un contrato de un enemigo. No, no es tan así. Ese interés tiene que estar absolutamente, lo vamos a colocar aquí, es un interés exigido, reglamentado, limitado. ¿A qué? Primero, a lo patrimonial. ¿Mm? Lo primero con lo que tiene que cumplir ese interés es que tiene que ser de orden patrimonial. El solo interés de la moral, en este caso, no es suficiente para que un tercero quisiera intentar la acción de nulidad. ¿De? Otro elemento es que tiene que ser actual. Actual se refiere al momento de intentar la demanda. ¿Mm? Y esto porque hay muchas jurisprudencias, sobre todo en materia de herencia, en que muchos eventuales herederos pretenden ir hacia
la nulidad de los actos de sus causantes que todavía están vivos. Los casos más emblemáticos son, por ejemplo, cuando la madre o el padre quieren hacer disposición de bienes en favor de terceros. Por ejemplo, quieren vender una propiedad y salen los hijos a decir, oye, pero es que esa es la propiedad que después nosotros vamos a heredar. Entonces, y se la está vendiendo a alguien que, no sé, un tercero que a ellos les molesta, por ejemplo. Entonces, los jueces siempre le dicen, bueno, pero si ustedes no son actuales interesados, ¿por qué van a pedir ustedes la nulidad? ¿Ah? Si ustedes van a llegar a ser propietarios de esta casa, siempre y cuando esta persona muera, y en esa herencia ustedes concurren, porque podría ser que no concurriesen por distintas razones. ¿Mm? Entonces, ahí el juez inmediatamente le dice, no, señores, la persona vendió en plenitud de sus capacidades, ustedes no tienen nada que alegar aquí en materia de nulidad. Claro, porque obviamente esos eventuales herederos ven que están sus derechos siendo, sus meras expectativas de derecho perdidas. Vendieron la casa que tanto me gustaba, mi padre la vendió, se la vendió a alguien, de alguna manera que yo estaba interesado en esa casa, pero estoy fuera. Estoy fuera, ¿por qué? Porque mi derecho es eventual. Está condicionado primero a que la persona muera y segundo a que luego de morir yo como heredero sí pueda concurrir. Después van a llegar ustedes a sucesores y se dan cuenta que no toda persona puede concurrir en la asignación hereditaria. Hay elementos que podrían eventualmente castigarlo y dejarlo fuera de la herencia. Son pocos, pero hay elementos. Y lo tercero es que tiene que ser personal. Tiene que ser personal. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo el interés sea mío y no de un tercero. Yo estoy alegando porque a mí este acto jurídico me perjudica. Y como me perjudica, entonces voy y alego la nulidad. Entonces ahí tenemos nosotros al juez, a todo, y a todo aquel que tenga interés. Sin embargo, hay alguien que no puede intentarla. Y por eso uno tiene que tener cuidado de que su cliente no entre en esa categoría, porque su cliente podría ser parte en el contrato, pero a lo mejor no tener el derecho de poder intentar la acción de nulidad. ¿Por qué? ¿Puede darse eso? Puede darse, por supuesto. Vamos a colocarlo aquí arriba. ¿Quién no puede intentarla? Dice la ley, el que conoce. Vamos a dejar hasta ahí el vicio. Principio del nemo auditus. Nadie puede aprovecharse de su propio don. No puede intentarla aquel que conocía el vicio, aquel que debiendo saber el vicio que invalidaba el acto, que conocía o debía conocer el vicio que invalidaba. Porque en el fondo el legislador, por eso le decía yo al comienzo de la clase, la nulidad es una acción poderosa, va a destruir un acto. Entonces el legislador no puede permitir que un simple desacuerdo o una simple molestia termine echando abajo el contrato o el acto jurídico. Entonces dice, si usted contribuyó a la generación del vicio, si usted sabía el vicio que estaba invalidando, no venga ahora a decir que tiene derecho de anularlo. El legislador entonces inmediatamente restringe la acción. Nadie puede aprovecharse de su propio dolo. Por ahí yo tengo un caso en que lo alegué esto porque a un cliente mío le alegaron nulidad. Entonces, yo en la contestación decía precisamente que el demandante no tenía legitimidad de la acción porque él conocía perfectamente las circunstancias que ahora alega como nulidad, la conoció en el instante en que se celebró el acto y por lo tanto estaba absolutamente privada de la acción de nulidad. Y eso es bueno porque, como les digo, la institución es una institución que no está al servicio de un actuar caprichoso, de un actuar eh, irresponsable en ese sentido. Entonces, por eso el legislador pone freno. Leamos entonces ahora las normas, ya que hemos visto qué es lo que dicen las normas.
Ah, casi sí. Fíjese, el 1683, la nulidad puede y debe ser declarada por el juez, aún sin petición de parte, es decir, de oficio, ¿m? Cuando aparece de manifiesto en el acto o contrato. Lo que decíamos recién de lo que me había pasado a mí en el juicio. Puede alegarse por todo el que tenga interés en ello. Ese interés debe ser patrimonial, actual, personal. Al menos así lo expresa don Ramón Domínguez en su libro. Puede alegarse entonces por todo aquel que, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato, sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba. Ahí está, ¿ven? Ahí puede aprovecharse su propio don, el nemo auditum. Puede asimismo pedirse su declaración por el Ministerio Público en el interés de la moral o de la ley, que era lo que yo decía que ya, al menos en primera instancia, eso no existe. Y no puede sanearse por la ratificación de las partes, es decir, no es saneable, ni por un lapso de tiempo que no pase de 10 años. Que ese es el punto final que uno analiza aquí, porque primero, entonces, pregunta es saneable solo por el tiempo, que es de 10 años. O sea, transcurridos 10 años desde que se ha celebrado el acto jurídico, pasaron 10 años desde que se celebró el acto jurídico, entonces en ese caso estamos ya en posibilidad de sanearlo. Pero si las partes quisieran ratificar un acto nulo antes de cumplirse esos 10 años, no serviría de nada. Y por eso ustedes tienen que ser muy cuidadosos, porque soy cada día más chueco. Eh, porque no admite saneamiento, como sí pasa con, después veamos, la nulidad relativa. ¿No? En esto del saneamiento que no lo permite por ratificación, hay un elemento que lo hemos dicho al comienzo. Cuando hablamos de nulidad absoluta, estamos hablando de una nulidad que tiene en cuenta aspectos que dicen relación con el orden público. Entonces, si el legislador no permite disponer de estos elementos básicos, que como siempre hemos dicho, está la voluntad, la capacidad, el objeto y la causa, tampoco permite que se saneen esos vicios, porque la infracción es de tal magnitud que la simple decisión de los particulares de sanearlo sería insuficiente. Entonces, en ese caso, él priva de la posibilidad del saneamiento. ¿Ven? Ahora, lo que sí sanea, como siempre, en los códigos civiles y en el orden patrimonial, la regla general es que el tiempo cura todo. Así decía el cantante Alberto Plaza, que ha sido muy polémico en el último tiempo. Me llega a sorprender. En mi época juvenil era uno de los románticos número uno y resulta que ahora se ha dedicado a mucha polémica en el mundo político. Pero él en sus canciones, que eran muy bonitas, eh, hablaba de eso. El tiempo cura todo. Pues en derecho también el tiempo cura todo, al menos en lo patrimonial. Después va a depender que existen algunas excepciones en materia de prescripción, pero son excepciones. La regla general es que las cosas prescriben, porque el tiempo obviamente es un hecho natural que produce saneación y produce una sanación también del acto jurídico. Ahora en este caso es más extenso, 10 años, y este tiempo lo vamos a contabilizar precisamente desde la celebración del acto. Se celebró el acto y empiezan a correr entonces esos plazos. Ahora, recuerden que estos actos pueden estar celebrados y pueden estar produciendo efectos jurídicos. Y por eso ahí opera esta regla que les decía yo. Mientras no se declare la nulidad del acto, este va a producir sus efectos. Y una vez que se declare la nulidad, ahí recién vamos a ver cuáles son las consecuencias. Y la consecuencia fundamental entre las partes
es que el acto va a ser retrotraído al estado anterior a la celebración del acto nulo. Y el estado anterior, el minuto anterior, el segundo anterior a la celebración del acto, es que el acto no existía. Así de sencillo. ¿Mm? Así que bueno, ese es un punto a tener presente. ¿Bien? Bueno, vamos a dejar hasta ahí esta clase de 10. Vamos a hacer una clase un poco más breve. Porque quiero explicar, digamos, también la nulidad a través de un ejercicio de fallo, ¿ya? Y para eso tengo que grabar el fallo, o sea, grabarlo como taller. Así que voy a tratar de grabarlo. No creo que quede de inmediato ahora, porque de acuerdo a la hora voy a subir este video, ¿ya? Pero sí lo voy a dejar durante la tarde, ¿ah? Para que ustedes también vean la nulidad absoluta en este caso, pero a partir de los hechos reales de un fallo. ¿Ya? Así que no queda de inmediato, pero va a quedar más tarde para que lo puedan observar. Bien, nos vemos entonces, bueno, en el taller que va a quedar más tarde, y en cuanto a la clase ya nos veríamos la próxima semana para cerrar con la nulidad relativa y sus efectos. Bien. Ya pues, cuidarse mucho, 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 mucho.